¿Cómo se llama este tejido? Faja. O sea, no, es diferente de antes. Sí. ¿Por qué que es diferente? Este es con ese tejido. Ah, con ese. Es muy diferente, no es igual. Ya estoy acabando. ¿Ya ves? Ah, ya. Muy diferente. Que es un poco chiquito y ya está un poco difícil de, por acabar siempre es difícil. Así se acabó la figura. Y también ese le enseñó a su madre. El 6 de Ramos. Todavía estamos en la casa de Fortunata Paredes Ramos, que sigue enseñando a nosotros cómo es su arte de tejido. Tejido que es muy antiguo, tiene 1000 de años, sin teler. ¿Cómo se llama esto, me decía? Faja. Este es una faja y usamos en parte alta, con pollera, para las fiestas. Ah, para las fiestas. Vengan a visitar Fortunata Paredes Ramos acá en Moquegua y ella le va a enseñar cómo se hace esta arte. Yo voy a enseñar cuando vienen a buscarme a Moquegua, voy a estar enseñando gratis, voy a enseñar por primera vez. Por primera vez gratis, pero después que tiene que darle algo, porque usted tiene que ganar algo también, porque es un trabajo muy precioso, un arte muy preciosa.